tenemos un invitado en el piso que es Sebastián Reaño, que es del grupo Romatex. Es una empresa de indumentaria y también integrante de la Cámara de Comercio de La Matanza. Sebastián, bienvenido y muchas gracias por venirte hasta acá, hasta la radio, por acercarte. No, gracias a usted por la invitación. La verdad, yo feliz de poder tener este espacio para contar un poquito, como decías bien vos, ¿no? La situación de hoy que está la industria textil, cómo está el barrio también, porque impacta profundamente en el barrio donde todos vamos a comprar. Pero bueno, creo que también vengo con una expectativa alta. Más que nada contando lo que vos dijiste, ¿no? De pertenecer a una cámara y creo que por ahí viene la salida. Pero bueno, no voy a spoilear nada. Muy bien, vamos por partes. Sí. Primero, contanos qué es el grupo Romatex y dentro de la industria textil, qué es lo que producen, a qué se dedican puntualmente. Bueno, me remonto hace un par de años, ya casi serán 12, 13 años que empecé con grupo Romatex. La realidad, yo cuando inicio ya venía trabajando como vendedor en el rubro textil, por eso conozco gran parte de lo que es el sector. En un momento, como todo vendedor, con inquietudes, con ganas de crecer, me pongo, yo decía, mi tallercito, ¿no? El tallercito, el emprendimiento. Nunca lo puse como una empresa, porque bueno, esto es como todo, ¿no? Algo que siempre decimos, por ejemplo, en los grupos de jóvenes de la Cámara, es que el ser emprendedor o es una característica personal, que vos podés trabajar bajo dependencia y ser emprendedor y querer siempre continuamente hacer algo distinto, o es una situación temporal, que es lo que me pasó a mí. Yo emprendí, tenía ese tallercito, trabajaba todavía bajo dependencia. En el momento que fue 2019, que también fue un año duro para el sector textil, la empresa que yo representaba comercialmente se cayó, se fundió, y ahí fue que yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Salgo a buscar un trabajo o le pongo el foco a este emprendimiento que hasta ahí había crecido porque siempre había una reinversión, pero la realidad que no le había puesto foco? Ahí me agarra 2020, la pandemia, no sé si se acuerdan, estuvimos, bueno, ahí parte de los sectores industriales, algunos fueron beneficiados, el sector textil fue uno, hubo un crecimiento muy grande, muchos estaban en la casa con el celular comprando. Y bueno, y ahí nosotros... Nada. Se engordaron los roperos en la pandemia, Se engordaron los ¿no? roperos, sí. Esas compras innecesarias, bueno, ahí estábamos nosotros. La realidad que a nosotros nos vino muy bien en el último trimestre del 2020. El 21 fue un gran año también. Y después, bueno, nada, empezó Romatex a generarse lo que le decía recién, ¿no? Esa mirada más empresarial. Y ese crecimiento, ¿no? No solamente a nivel tecnológico, porque hicimos una inversión muy grande a nivel tecnología, sino también a nivel recurso humano, ¿no? Porque Romatex, la familia Romatex, como digo yo, fue creciendo cada vez más. Para contar qué hacemos, nosotros en el inicio hacíamos tejido de punto. Para que se sepa, comprábamos el hilo en conos, teníamos las máquinas del 70, fueron las primeras máquinas que tuve, y hacíamos el rollo de tela. Y el rollo de tela se lo vendíamos a tanto confeccionistas como distribuidores. Así fue que iniciamos. En 2021 entendimos de que la industria se estaba verticalizando. Toda empresa lo que estaba haciendo es, en vez de ganar cuota de mercado, ganar más clientes, lo que hacían es, me verticalizo y le empiezo a dar valor a otro valor más a mi producto. Y eso resolver toda la cadena de producción, claro, sería, ¿no? Claro, entonces en esa disyuntiva, en el análisis con todo el equipo de trabajo, lo que hicimos es, bueno, nosotros para arriba no podemos ir porque no tenemos la inversión. Entonces lo que decidimos es parte de nuestra materia prima, dedicarla a lo que es la confección y nos metimos en un nicho que es la indumentaria para empresas, publicitarias, así que seguramente vamos a hacer algunas remeritas para ustedes. Pero por favor, siempre se necesitan, más cuando salimos al territorio, a la calle, identificarnos. Es una forma también de que reconozcan obviamente a la radio, pero también de protección del trabajo de los periodistas. Identificación también, ¿no? Sí. Uno está laburando, que diga prensa.
Bueno, cuenten con eso. Mira, bueno. ni siquiera me lo tuvieron que pedir. Así buenísimo, buenísimo. Anotamos entonces ahí también nuestra asesora comercial que anote las remeras y la indumentaria de FM en Tránsito. Se empezaron a dedicar a eso entonces. Y en lo que es el modelo de negocio nuestro, tenemos, por una parte, seguimos con el tejido de punto y también lo que es la otra unidad de negocio, lo que es indumentaria. Como todo, ¿no? Como todo ingreso a una nueva parte, a otra parte de la cadena productiva, como todo cuesta, pero la realidad que, nada, tuvimos una buena recepción y hoy estamos trabajando fuerte en las dos puntos. Sí. Bien. Sebastián, te pregunto porque las últimas noticias respecto de por ahí el sector textil tienen que ver con empresas, incluso muy reconocidas, ¿no? Dentro de la confección de indumentaria. Estoy, no sé, pensando en Cocot y Dufour, que hace poquito anunciaron la reducción de la planta de trabajadores, o de la firma Emilio Alal, que también sacó un comunicado, ¿no? Y también habló mucho respecto de las políticas en cuanto a la protección, si se quiere, de la industria textil. Y obviamente, bueno, despidió trabajadores, redujo su formación. TN y Platex también, que es una de las plantas más importantes o de las empresas más importantes a nivel de la industria textil. ¿Cuál es la situación? Digo, vos decías, bueno, no es fácil, no es sencillo, hay que trabajarlo, pero ¿cuál es la situación de ustedes, del grupo Romatex, y también desde la Cámara de Comercio de La Matanza, qué es lo que están viendo, notando? Bien, yo creo que muchas veces lo que tenemos nosotros es que tenemos una mirada simplista de la situación y eso es multicausal, ¿no? Hay varios factores que lo que hacen que hoy estemos atravesando la tormenta perfecta, ¿no? La industria textil, siempre digo lo mismo, si nosotros vemos a la industria, al sector textil en forma individual, nos estamos equivocando. Nosotros, por ejemplo, de Romatex, trabajamos como proveedores del sector del plástico, ¿no? Entonces, abastece otros sectores, y eso lo que te muestra la importancia de tener el sector textil en Argentina. En años anteriores, y ahora de vuelta se empieza a charlar de que, no, bueno, si es deficitario, la industria textil no tiene que existir. Sepamos de que es una de las industrias que en crisis muchas veces termina siendo estos emprendimientos, estos segundos trabajos, que terminan salvando y terminan llevando la comida a la casa, ¿no? A la mesa de los trabajadores. Entonces, diciendo eso, entendemos y entiendo que tenemos que tener foco en el textil. Hoy, como decía, la tormenta perfecta. Venimos de años de una inflación muy grande, de una demanda también irrisoria, pero fueron los primeros pasos, según lo que yo entiendo, porque lo viví en carne propia con mi empresa, donde muchos, como yo, emprendedores, se pudieron tecnificar, pudieron invertir, ¿no? No es que el pyme es el que agarra y se compra departamentos en Miami. No, yo la plata que fui haciendo y los créditos también que se fueron otorgados, los invertí en la empresa, créditos que todavía hoy seguimos pagando. ¿Pudiste renovar alguna de las máquinas de los 70? Claro, ese para mí fue el gran salto y me pasa muchas veces que cuando vienen a la empresa, yo lo primero que le muestro es: esta es la primera máquina nueva que pude comprar, que la cual hoy sigo pagando con un crédito, pero para mí fue un orgullo pasar de máquinas del año 70, argentinas, a las máquinas que tenemos hoy, que reemplazaron y me permitieron agrandar la cuota de producción. Pero hoy lo que se presenta es un desafío grande. Se presenta pérdida de poder adquisitivo, la gente no llega a fin de mes, aumento de tarifa, bueno, lo que estamos viviendo todos. El ingreso del importado, con reglas totalmente distintas a las reglas que tenemos nosotros acá en el país, y también esta, propaganda del compre chino. Ya lo vivimos en Argentina, sí. De compre porque lo de afuera es mejor que lo nacional, y yo doy fe
que aunque no todo el sector invierte, aunque no todo el sector quiere innovar, hay gran parte que sí. Entonces digo, es como, viste, pagan justos por pecadores. Sí. Y me parece que no está bien, que el gobierno creo que tiene que rever estas políticas de una apertura indiscriminada. Lo entiendo al principio como para regular precios, que en algún momento, como todo pasa, pasó acá en Argentina, pero hoy lo que estamos viviendo ya es, el otro día estaba viendo un término, industrialicidio, ¿no? Algo así era. Sí, La sí. verdad que a mí me conmovió. Yo tengo muchos colegas, bueno, todos los que dijiste, mencionaste vos, TN Platex, Tejido Halal, Dufour, y te puedo decir muchísimas empresas más. Sé que lo menos que quieren es pedir. Lo último que hacen es pedir. Y si despiden es porque quieren conservar el resto de sus trabajadores. Pero hoy es complejo. Hoy es complejo. El horizonte ya no se ve porque los pocos ahorros que uno tenía, yo para abrir un poco de Grupo Romatex, nosotros el año pasado de los 12 meses, entre 6 y 7 meses por debajo del punto de equilibrio, los otros más o menos los empatamos, y todo cuando está por debajo del punto de equilibrio es o pones plata propia o se va achicando tu stock, Claro. ¿no? Y algo que a mí siempre me convoca, y es algo que se habla mucho en la Cámara, es que nosotros como país tenemos que pensar en abundancia, ¿no? No en la miseria. Porque si pensamos en la miseria no crecemos más. Muchos de los industriales viejos, al haber pasado casi 6, 7 crisis, en estos momentos son los que no invierten. Sí, te lleva a una posición más conservadora, ¿no? Totalmente. El joven, bueno, ex joven puedo decir, se rieron ustedes. No, bueno, el joven industrial, digo. Tal vez con no tanto recorrido como otro. Claro, por eso, que no por edad, sino por recorrido, es el que invierte, el que quiere crecer, el que tiene ganas, el que va para adelante, el que si tiene que comprar una máquina y endeudarse lo hace. Una persona más conservadora hoy no lo hace. Creo que por la injusticia que tenemos muchas veces acá en el país. Y por qué también digo que para mí es una gran salida el textil, porque bueno, pasó en los 90, ahí fue cuando creció mucho la Feria de la Salada, que muchos conocemos, los grandes talleres que se inician ahí, sabiendo de que la cadena productiva del textil, gran parte está formalizada y el último tramo está informal. Que también, bueno, es otra discusión más profunda, pero ¿por qué? ¿Por qué todavía sigue de esa forma? Los grandes talleres de Celina crecen en los años 90. Yo creo que en esta crisis la gente, por necesidad, que no tendría que ser así, empieza a buscar, a ver la forma como para poner el pan en la mesa, y el textil es algo que es mano de obra intensiva, que capaz que una familia puede trabajar. Y hablando del textil, tengo que ser en esto de los distintos sectores. El calzado y marroquinería está pasando una situación muy similar al textil. Sí. Están atravesando, lo digo porque nosotros somos proveedores del sector de calzado, y también a la misma magnitud que el textil están despidiendo y están cerrando empresas. Y algo chiquito, contando un poco de mi historia, que es muy difícil. Hay una estadística que creo que la sacó Came en su momento, que solamente 2 emprendimientos de 10 son los que sobreviven 2 años, los primeros 2 años. Sabiendo que hay una tasa muy baja de natalidad de emprendimientos, sabiendo de que les cuesta mucho pasar esos 2 años. ¿Qué nos depara de acá a 10 años? Sin industria no hay país. No, y además, como decías vos también, obviamente que si una empresa toma la decisión de reducir la planta o de despedir trabajadores es porque ya no hay otro camino, pero al mismo tiempo el sector industrial textil es un sector que genera mucho empleo. Entonces, si empieza a pasar que las distintas empresas están mostrando situaciones de crisis o, bueno, esto, ¿no? El punto último de cerrar una planta o despedir trabajadores,
también estamos hablando de un sector de empleo que se está retrayendo. Sí, es como una cadena, ¿no? Como que una se cadena. va- Y aunque ha pasado a lo largo del tiempo, de hecho yo soy de Jáuregui, Flandria, donde bueno, está... claro ejemplo. Hoy en día es un parque industrial con distintos tipos de empresas, algunas del sector textil, pero bueno, supo ser la algodonera más grande de Claro. Latinoamérica, y en los 70 con las políticas de Martínez de Hoz, bueno, y en los 90 también con la apertura de importaciones, la empresa terminó cerrando, quebrando, ¿no? Y todo un pueblo, además, que vivía, ahora ya se diversificó un poco, pero que fuertemente vive del mundo textil. Entonces también es eso, ¿no? La posibilidad del empleo de un montón de personas, o sea, una rueda que va más allá de una empresa, Claro. un proyecto que implica un montón, la vida misma de alguna manera. Claro. En ese sentido, preguntarte también un poco por eso, ¿no? Vos decidiste llevar adelante, desarrollar un proyecto textil, emprender. Hay una historia, ¿no?, en el mundo industrial textil en Argentina. ¿Qué se necesita para que no vuelva a pasar o repetirse la historia? Ya se ven signos de crisis. ¿Qué se necesita para que de alguna manera poder revertir esto que estamos viendo ahora? Claro, a ver, siempre lo que pedimos los textiles son lo que están pidiendo todo el sector industrial, son reglas claras, ¿no? Saber para dónde vamos, ¿no? Cuáles son los sectores que el gobierno quiere que se desarrollen. Yo presento, según mi entendimiento, que el textil es estratégico como para hacerlo. Por lo que decías vos, mano de obra intensiva, que nos podemos posicionar, tenemos algodón, cosa que, por ejemplo, China no tiene. Entonces, tenemos características que nos pueden posicionar a nivel mundial con ese sector, como fuimos en algún momento. Competitividad. Competitividad. Falta inversión, sí, la inversión viene a través de políticas claras, de proyecciones. Si nosotros sabemos de que vos comprás una máquina y la tenés que repagar o la tenés que amortizar en un año, es prácticamente imposible. Si tenés que tomar un crédito como para mudar la fábrica, irte a un parque industrial, para agrandarte, para tomar personal, y vos no tenés créditos de un dígito, no lo tomás. Claro. En otros lugares del mundo sucede así. Las máquinas se compran con crédito blando, porque se sabe de que esa máquina va a producir 10, 20 años. Nosotros acá siempre estamos en lo urgente. Entonces, cuando pasa eso, cualquier industrial, esto estoy diciendo, Sí. Cuando pasa eso, uno no puede proyectar para futuro. Y ahí va algo que nos sucede a nosotros como otros sectores, es que cuando uno empieza a comprar maquinaria, se empieza a industrializar, empieza a crecer, el gran problema que tenemos es la formación de nuestros trabajadores, que también nos afecta, ¿no? Entonces digo, y hago una crítica, ¿no? Yo no le puedo pedir a una persona que se forme, que haga, no sé, por ejemplo, un técnico orientado en el textil, como hay en Perú, por ejemplo, sabiendo de que cuando se recibe su título termina siendo obsoleto porque no tiene dónde insertarse laboralmente. Entonces, por eso digo, creo que hay una mirada del gobierno, y acá una crítica constructiva hacia nosotros, el empresariado, es que nosotros también tenemos que ser parte de esa mesa y en una discusión seria saber qué nos toca a nosotros y qué les toca al gobierno. Porque creo que mucha de los problemas que estamos teniendo hoy acá como país es que siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? Tiene parte de culpa. Saquemos porque la palabra culpa, porque es horrible, tiene la responsabilidad. Responsabilidades. Tiene la responsabilidad del otro. Pero nosotros también tenemos responsabilidad. Yo me siento responsable. Nosotros en Romatex tomamos técnicos de escuelas técnicas, jóvenes de escuelas técnicas, para que hagan sus prácticas profesionalizantes. La industria tiene que estar abierta a eso, ¿no? Porque son los futuros empleados, son los futuros trabajadores que vamos a tener nosotros. Entonces, en el ambiente formativo, con políticas que para mí sí son asertivas, tenemos que abrirnos. No cuidar nuestra quintita y cerrar y porque soy celoso de mis procesos y porque si no me copian. Tenemos que abrirnos. Y ahí entra un poco lo que vos decías al principio, ¿no? De lo que es la gremial empresaria, del lugar
de si participo o no participo. Yo creo que es fundamental la participación joven, donde nosotros realmente podamos debatir ideas como para en un futuro poder sentarnos y proponerlas. Nos quedamos mucho en esta mirada cortoplacista de que, bueno, no sé, esto dura un año, lo hago un año y después veo. No hay industria, no hay país, no hay nada que pueda crecer. No se puede con tapar el bache. No, claro, esto es evidente. Yo te iba a preguntar, Sebastián, en este orden, ¿no? De ir pensando también, bueno, convocar a los jóvenes también para pensar a largo plazo, ya incluso como un modelo de país que pueda incluir estos debates. Te iba a preguntar si alguna vez desde la Cámara tuvieron algún tipo de vínculo con algún gobierno, con algún representante del Estado, si existe esa posibilidad, hay un diálogo, hay un vínculo, o están como todavía en formación o en esa búsqueda. Mira, yo participé mucho del sector joven, me ganó Cronos y me sacó, y ahora ya no soy más joven, pero sí participé mucho. Primero en la Cámara de Industria y Comercio de La Matanza, como vos bien dijiste, ahí fui presidente de jóvenes. Después con el grupo que teníamos nosotros, y también como reconocimiento al trabajo de 2 años de gestión, pasé a la Federación Económica de Buenos Aires, que ya es a nivel provincial, y participé de CAME también y de la UIA Joven, de todos esos sectores. Te puedo asegurar que hay capital humano como para poder poner a pensar propuestas y a debatirlas con el sector político, ¿no? Hay gente del sector político que está abierta a ese debate, a poder crear, a poder co-crear, no crear solamente de un sector, sino co-crear entre todos, pero se torna difícil. En algún punto, le doy un ejemplo, hay una ley nacional, ahora no me la acuerdo, pero es 17.500, bueno, no me la acuerdo, que es la ley del joven empresario argentino, la cual le da ciertos beneficios a jóvenes de entre 18 y creo que 30 años. Esos beneficios a nivel nacional en algún momento se otorgaron. Fue la ley creadora del Fondo Semilla, no sé si se acuerdan, sí. Hace como 10 años, no, capaz que más, 20 años atrás. Ese Fondo Semilla, hoy hay muchas empresas que nacieron gracias a ese aporte, ¿no? Esa mirada hacia el joven, ¿no? Sí, y a futuro también. Y a futuro. Esa ley en su momento se aprobó a nivel provincial, pero no se reglamentó. Entonces quedó sin efecto. Claro. Eso te daba un fondo que iba destinado para esos jóvenes, para desarrollar proyectos. Te daba exenciones en, por ejemplo, ingresos brutos, que cuando uno emprende son las cosas que esos 8 emprendimientos no superan, porque tenés mucha carga impositiva, tenés problemas de no conocer el mercado, de cómo llevarlo a cabo, porque cuando tenés que dar ese pasito es muy difícil. A nosotros desde la Cámara y del sector joven siempre está la eterna discusión. Viene el joven, empieza a tratar de formarse, empieza a tener a sentirse potenciado por la mirada de otro joven que está transitando lo mismo, pero luego de un tiempo empieza a haber complicaciones, sale de ese espacio, sale del espacio de discusión, y muchas veces, como ahora está en boga, como el pingüinito que se va, bueno, pasa lo mismo, se va para otro lado, deja a la manada y la verdad que no termina bien. La gremial empresaria joven y el joven en sí, yo creo que es el único que nos puede sacar de todo este lío. Una apuesta a la juventud, Sebastián. Sí, totalmente, yo no tengo duda. Y también a esto vos decís, bueno, de juntarse con otros que también están atravesando tal vez las mismas dificultades, y poder encontrarle respuestas en conjunto. Me imagino que a la hora de poder discutir políticas públicas o poder discutir apoyos, incentivos, fondos, exenciones, no es lo mismo que vaya a Romatex que vaya a la Cámara de Comercio de La Matanza o que vaya a CAME. Me parece que ahí la fuerza, es distinta. Claro, y
noto que el joven tiene ganas. Lo que pasa que desde la gremial empresaria muchas veces o no está el espacio, o las discusiones no lo hacen parte. Ujú. Nosotros tenemos en la Cámara de Industria y Comercio de La Matanza la suerte, podemos decir suerte, de que se nos dio ese espacio, se nos apoyó, y esto se nos financió también, y por eso creció tanto el grupo. Por eso, después de yo fui presidente, ya ni me acuerdo, pero hará como 10 años que fui presidente, y hoy el grupo continuamente se está mutando. Imagínense que nosotros es sub 40 y que cualquier persona que participe más de 2 años, como que ya hay un relevo. Entonces, continuamente ese grupo está mutando, ¿no? Se está actualizando, que para mí es una bendición, ¿no? Pero eso es lo que muestra, ¿no? Que el joven quiere. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo de que hay un discurso de división, hay un discurso de no te metas, de salvate vos. Uh-huh. Ese discurso está sobre la mesa. Pero también está que es evidente los resultados. Claro. Sí, cuando el discurso un poco contradice a la realidad de decir necesito un poco de mis colegas, de la gente que está en la misma que yo para poder aprender, formarme, nutrirme, incluso también compartir experiencias y poder resolver de manera integral las cosas que suceden, porque imagino que en cada área deben pasar cosas distintas en muchos sentidos y similares también en otros, y bueno, son estas cosas de poder ir pensando cada vez más en grande y ser parte de esas discusiones también. Claro. Es importante como poder tener esa voz. Claro, y te digo, te doblo la apuesta, no solamente es importante, ya hoy no tenemos opción. Claro. Hoy es indispensable para nuestro país poder dar estas discusiones y poder dejarse de hinchar y tener un foco a 20, 30 años, porque tenemos como dicen, tenemos los 4 climas, porque tenemos territorio, porque tenemos un gran capital humano. Toda persona que sale de Argentina termina insertándose y teniendo un buen pasar en cualquier lugar del mundo. Bueno, lo tenemos que aprovechar. Creo que y vuelvo a decir lo mismo, apuesto al joven. El joven es la salida de todos estos problemas. Sebastián, te agradecemos muchísimo el paso por En Tránsito, por este programa que hemos denominado también Verano en Tránsito, para contarnos sobre Grupo Romatex. Ya saben, si necesitan ropa indumentaria para sus empresas, ya saben dónde pueden buscar Grupo Romatex, ahí van a encontrar, y está acá en Villa Celina, ¿dijiste? No, nosotros estamos en San Justo. En San Justo, ahí está. Rotonda. Ahí está, muy bien la corrección. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Pasaba entonces Sebastián Reaño del Grupo Romatex, empresa de indumentaria de aquí, de San Justo, y también integrante de la Cámara de Industria y Comercio de La Matanza. Tenemos una tanda pendiente y ya volvemos con más Verano en Tránsito. En Tránsito. Comienzo del espacio publicitario.